Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todos aquellos que tienen autos de 10 o más años, cuáles son las compañías más convenientes para asegurarlos. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con la visita del economista Juan Luis Burr. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas. Vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus consultas. Muy bien, ya estamos aquí con la presencia, como siempre, de Santiago Chelala y también nos acompaña Martín Sánchez Bazán para repasar lo sucedido en los mercados de capitales en estos últimos días. No está con nosotros Yamil Escala, pero también estamos con Agustina Martínez Bassi, que nos va a brindar toda la información de seguros. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo estás, Ale? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar aquí. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos mucha información, como siempre, para hoy. Vamos a arrancar con información económica. Y el déficit fiscal primario volvió a caer. En el mes de agosto fue un 30% inferior al del mismo mes del año pasado. Santi, el principal motivo de esta caída ha sido que el gasto primario aumentó de manera mucho menor que lo que lo hicieron la recaudación tributaria, ¿no? Sí, Ale, casi un 30%, ¿no?, de reducción en el déficit primario. Es una baja significativa que muestra al menos la intención del gobierno de ir tratando de manejar este desequilibrio fiscal que tiene tan preocupado a todos los analistas. Es un dato que se dio a conocer y que también viene, si querés, de la mano de la presentación del presupuesto para el 2018, de lo que ahora, si querés, hablamos un poquito. Pero hay un dato que sí pasó un poco más desapercibido, que es muy importante, y tiene que ver con el pago de intereses de la deuda, ¿no? Porque este 30% de reducción del déficit es déficit primario, que no tiene en cuenta la deuda. ¿Saben cuánto aumentó el pago de la deuda respecto a agosto del año pasado? 105%, es decir, que más que se duplicó. De alguna manera, esto está mostrando cuáles son las armas que tiene el gobierno para tratar de reducir la inflación, es decir, con la emisión de deuda, una emisión que fue muy importante el año pasado y que se está viendo justamente en los pagos de los intereses de la deuda. Aún así, te agrego algo más, el dato positivo es que aún con el incremento, ¿no?, en el pago de los intereses de la deuda, el déficit financiero, ¿no?, el déficit total, también se redujo en agosto. Sí, hoy justamente, al igual, están habiendo algunas luces de alerta, ¿no? Uno de los economistas quizás un poco más polémicos hoy salió a decir que la deuda ya está en los niveles del año 2001, y el ministro de Finanzas, Caputo, en una reunión que hubo de CFOs de la Argentina, para calmar un poco los ánimos, también dijo que las necesidades de financiamiento del año próximo van a ser menores que las de este año. Pero bueno, los números del presupuesto te cuento que también muestran algún tipo de reducción del déficit, principalmente por dos vías. La baja de subsidios, un tema muy importante, y también algo de ahorro, cerca de 1%, en lo que el gobierno paga de obra pública. Se espera que también por ahí vengan un poco los ahorros para el año que viene. Sí, indudablemente el déficit fiscal es un indicador que hay que seguir muy de cerca en estos próximos años. Una condición necesaria para que la economía entre en un proceso de crecimiento sostenible es que el gobierno cumpla con los objetivos, con las metas que se ha impuesto en este ámbito. Bueno, vamos a cambiar de tema y ahora información para todos aquellos que tienen autos de 10 o más años. ¿Cuáles son las compañías más convenientes para asegurarlos? Así es, Ale. Esta semana te presentamos dos seguros. Uno contra responsabilidad civil, que es obligatorio a la hora de circular, y el otro contra terceros completos. Como siempre lo hacemos con dos ejemplos. Uno es para un vehículo con 10 años de antigüedad, el otro para un vehículo con 15 años de antigüedad, para que vos busques después cuál es el que más se ajusta a tus necesidades. Nosotros, por nuestra parte, conversamos con las 10 principales compañías de seguro y te presentamos hoy las 5 opciones más económicas del mercado. Lo vemos juntos. Mira,
Esto es un seguro para autos, responsabilidad civil, es para un vehículo con 10 años de antigüedad. Y lo vemos, Rivadavia con un costo de 750 pesos por mes, Sura 762, Mafre 853, La Caja 875 y Zurich 885. Un seguro de responsabilidad civil. Vamos al otro, terceros completo. Mafre 1.311 pesos por mes, Sura 1.322, La Caja 1.323, Río Uruguay 1.326 y la segunda 1.415 pesos por mes. Ahora vemos lo mismo, los mismos dos ejemplos, pero para un vehículo con 15 años de antigüedad. Estos son los valores más económicos del mercado. Miren, Rivadavia 750 pesos por mes, Sura 762, Mafre 853, La Caja 875 y Zurich 910 pesos para un seguro contra responsabilidad civil. Vamos a ver el otro, ¿les parece? Terceros completo, Río Uruguay 1.220 pesos por mes, Sura 1.224, Rivadavia 1.235, La Caja 1.391 y Mercantil Andina 1.392 pesos por mes. Muy bien, información muy importante para que elijas con qué compañía asegurarte. Y vamos a abrir el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales, donde tras la caída de la semana pasada, el Merval se recuperó en los últimos días y volvió hoy a anotar un nuevo récord, ¿no, Martín? Bueno, mira, la verdad que hablando de economía no puedes estar exento de hablar de política. Desde las PASO, en el que los resultados imprimieron cierta estabilidad, cierta calma, la verdad que estamos viviendo momentos de previsibilidad. Esto se ve reflejado en lo que vos mencionabas del Merval, digamos. Después de un pequeño ajuste, tenemos una semana muy positiva en la que todos los que hicieron caso de algunas recomendaciones de posicionarse en renta variable, puntualmente acciones, les ha ido bien y están en un momento de parabienes, ¿no? Sí, sí, vienen aprovechando, ¿no? Como viene sucediendo a lo largo del año, excepto no ese momento previo de incertidumbre antes de las elecciones internas, ¿no? Propio de los productos de renta variable. Volatilidad sujeto a pequeñas, no vinculados a la empresa propia, sino a la escenografía política y al momento que se está viviendo, ¿no? Y también tuvimos una colocación exitosa de acciones por parte de una empresa argentina, ¿no? Sí, que se había hablado mucho, despegar.com, una emisión que no fue acá, sino en el exterior, en Nueva York, y superó casi en 10 veces lo que salió a emitir, juntaron más de 300 millones de dólares, y la verdad que la acción apenas salió ya, en el día de ayer, había subido a casi 31, después empezó a ajustar, pero hablando de casi un 15-20% de suba en un día, ¿no? Uno de los unicornios argentinos, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, con este análisis cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Estamos de regreso y como siempre vamos a comenzar a responder las consultas sobre el estado de las entidades bancarias y información adicional, en este caso de créditos hipotecarios. Así es, mientras vemos en pantalla información de banco, les cuento que se está extendiendo el plazo de los créditos hipotecarios atados a UVA, esta unidad que indexa según el aumento de la inflación. Se ha sumado el banco hipotecario, lo que fue la semana pasada también la propuesta del Santander Río. Ya hay entonces varios bancos que están ofreciendo créditos a 30 años. Esto hace que la cuota inicial sea aún mucho más baja de lo que era cuando los créditos eran hasta 20 años de plazo. Muy bien, es una buena noticia. Y estamos a un mes de las elecciones y resulta claro que el gobierno pateó las decisiones económicas que pueden tener algún impacto político para luego de los comicios. Agustina conversó con la gente para conocer sus expectativas en relación a este tema. Cada persona por lo que importante y a favor de los trabajadores y los pueblos argentinos.
tendría que hacer Sí, todo indicaría que el gobierno va a seguir avanzando con este enfoque gradual que viene aplicando en esta primera parte de su gestión y en ese contexto seguramente va a intentar avanzar con una reforma impositiva, con cambios en el ámbito laboral a los fines de mejorar la competitividad de la economía, un área, Santi, esencial de cara al futuro. Sí, Ale, está todo el tema del costo argentino, ¿no? Esto que vos decís, la reforma tributaria que se espera, también un blanqueo en el área del mercado de trabajo. Creo que son las principales medidas, quizás con algún arreglo en el tema de la justicia por los juicios laborales, ¿no? Otra de las cosas que preocupan mucho a los inversores. Desde ya. Bueno, muy bien, vamos a continuar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y ayer se realizó una nueva licitación de las letras del Banco Central con importantes novedades, ¿no, Martín? Bueno, como habrás visto hoy en la mayoría de los diarios, página central, licitación del EVAC de ayer, resultado. No había tanta duda respecto a la tasa, que finalmente 26.50 para el plazo más corto y 27 y algo para las de 270 días, pero la importancia fue el estiramiento de los plazos. Como habrás visto, había más de un 50% que vencían al mínimo plazo y eso se pudo revertir estirándolo un poco más. Yo creo que eso ya es importante, muestra que se puede pensar en un, no digo largo plazo, pero sí en un mediano, pensar en las de 270 y no tanto en la de 35 tan coyuntural vinculado a la elección de dentro de un mes, ¿no? Era de esperar igual esa buena demanda, ¿no?, de las letras a 270 días con una tasa no tan atractiva del 27%, cuando uno además no espera realmente movimientos importantes en el dólar en ese periodo, ¿no? El dólar lo vemos bastante planchado, con lo cual el famoso carry trade marca la diferencia. Bueno, vamos a seguir hablando el viernes cuando justamente nos concentremos en las recomendaciones de inversión para todos ustedes, pero ahora vamos a cerrar este bloque respondiendo a una consulta sobre el estado de una compañía de seguros. Mientras vemos información en pantalla, te contamos que se creó el primer Observatorio Argentino de Seguridad y Salud del Trabajo. La Superintendencia de Riesgo del Trabajo presentó esta herramienta en una jornada a la cual asistió Jorge Todesca, el titular del INDEC, que resaltó la importancia de este tipo de herramientas a la hora de definir políticas públicas. Lo cierto es que este observatorio argentino va a servir como referencia para chequear información que atañe a todo el mundo sociolaboral y a toda la ciudadanía en general. Los especialistas aseguran que este tipo de datos va a contribuir a la generación de empleo genuino y de calidad. Muy bien, con esta información cerramos el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Juan Luis Burr. Pues estamos aquí con la presencia del economista Juan Luis Burr para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Bueno, y como hablamos en el primer bloque, el déficit fiscal primario volvió a caer en el mes de agosto, se redujo un 30% en relación al del mismo mes del año pasado. En los primeros 8 meses del año, el déficit fiscal primario acumulado es del 1,9 del PBI, lejos del 4,2, que es el objetivo del gobierno para este año. ¿Te resultan alentadores, Juan, estos datos? Sí, los números son mejores y todo el segundo semestre va a ser mejor que el primero. Básicamente tenés que pensar que estamos comparando un gasto contra el segundo semestre del año pasado, que el gasto voló.
ustedes recordarán que en la segunda parte del año pasado es cuando se establece cosas tales como bueno, el tema de pensiones, o sea, se empiezan a abonar pensiones por el régimen de reparación histórica, se empieza a acordar con este tema con las provincias, de que eran 3 provincias, pero al final fueron todas las provincias que se le devuelve la coparticipación, etcétera. Y hubo además un fuerte aumento del gasto social, los programas sociales. Entonces te vas a comparar todo el segundo semestre, yo te digo que septiembre, octubre, noviembre, diciembre, vas a ver números que comparado, el gasto, comparado contra el año pasado, no me extrañaría que algún mes tengas 0 de crecimiento nominal, ¿ok? Entonces, eso sumado a que estás con una recuperación de la economía y con una tasa de inflación arriba del 20%, y bueno, vas a tener mejora mes tras mes de los números fiscales en todo este segundo semestre, particularmente entre septiembre y diciembre los números deberían ser buenos. Con todo eso es que llegamos al 4.2 o quizás 4.1, es la apuesta de un poco del Ministerio de Hacienda, es o sea, bueno. ¿en estos 4 meses se va a llegar cerca de ese objetivo? Y yo te diría que sí, pero te repito cómo es la cosa, porque te estás comparando contra la peor de todas, para ponerlo en estos términos. Es decir, Pero bueno, también decía, ¿no?, que en estos primeros 8 meses del año el déficit acumulado es del 1,9% y restan 4 meses, ¿no? Sí, pero Nada más. son los 4 meses difíciles cuando vos mirás cualquier año, porque el último mes del año, bueno, es la fiesta, digamos que tenés que pagar todas las cosas del último mes. Entonces, esta parte del año es muy mala, excepto que este año vas a tener la buena nueva de poder compararte con un año muy malo, que fue el 2016. Por eso yo diría llegás al 4.2, ¿no? De alguna manera le estás restando mérito, ¿no?, al esfuerzo que estaría llevando adelante el gobierno en materia fiscal. No se trata de restar, se trata de entender cómo fue la estrategia de todo el año. La estrategia fue, bueno, yo iba a tener una primera parte mala porque voy a tener una segunda parte buena. Digamos, así es la cosa. Digamos, hay una baja del gasto primario en algunas componentes, digamos, no se puede bajar en todas porque una parte del gasto va indexada. ¿Qué querés que te diga? Es decir, Sí. Finalmente los salarios, las pensiones, etcétera, todo eso va indexado. Cuando vos te fijas en eso, el mismo mensaje de la ley de presupuesto te lo dice, que básicamente yo te diría el 80% del gasto está casi indexado, con lo cual tenés a veces poco margen para actuar, a menos que hagas algunas reformas importantes. Bueno, este no es un año de mucha reforma, ¿no? Claro. Juan, hoy se dio a conocer el índice de producción industrial que calcula Fiel hace mucho tiempo, de un crecimiento de 5%. ¿Está volando la economía ya? Bueno, los números son buenos, son altos, porque te estás comparando, otra vez, disculpen el punto, pero te estás comparando contra la peor de todas, otra vez. O sea, te estás comparando contra un segundo y tercer trimestre muy malo del año pasado. Entonces, 5% es bueno. Hay 4 meses consecutivos de aumento de la producción desestacionalizada, o sea, corrigiendo por estacionalidad. Agosto no dio una mejora esa desestacionalizada, dio una pequeña caída, pero después de 4 meses muy fuertes. No es que la economía esté volando, te diría yo, es que se está extendiendo a otros sectores, lo que antes era patrimonio del agro, básicamente, era patrimonio de la construcción en los primeros meses del año, y de algún que otro sector industrial. Ahora, más del 60% de la industria está mostrando crecimiento. ¿Cuáles son los sectores que vienen liderando, ¿no?, esta recuperación de la industria? En la industria, digamos, tenés algunos sectores vinculados a la construcción, que es lo que se llama minerales no metálicos, cemento, vidrio, etc. Tenés algunos sectores químicos, eso también está relacionado con el agro, porque, bueno, más agroquímicos, fertilizantes, etc. Tenés algunos sectores que empiezan a mejorar y con buenas perspectivas, digamos, todos bienes intermedios en general, eso está mostrando una mejora. También hubo sectores que desde temprano tuvieron la recuperación, por ejemplo, en el sector de automotores, que no viene bien cuando mirás el promedio. Tenés el sector de camionetas, todo lo que es vinculado al agro, con tasas de crecimiento muy fuertes. Entonces, automotores, el crecimiento no es fuerte básicamente porque, bueno, prácticamente casi todos los autos que se venden son brasileños, son importados, pero automotores en su conjunto venía cayendo al 10-12%, ahora viene cayendo al 2%, o sea, va a empezar a recuperar. O sea, tenés algunos cuantos sectores de industria
Y yo te diría, los productores de bienes intermedios son los que están mostrando recuperación. Todavía falta que alimentos y bebidas se recupere con salarios, ¿no? Eso veremos. Debería suceder en este segundo semestre, Debería suceder. Agosto fue relativamente débil, había mejorado julio, fue un poquito más débil agosto. Bueno, veremos una recuperación, espero yo, en los últimos 3-4 meses. Juan, hablábamos recién de las posibles reformas que va a hacer el gobierno después de las elecciones. Una de ellas que está en carpeta es este blanqueo en el mercado de trabajo. ¿Estarías de acuerdo en extender lo que fue el sinceramiento fiscal al área laboral? Bueno, digamos, tengo muchos amigos ahí, pero voy a decir que no estoy de acuerdo. No es que no esté de acuerdo, déjame ponerlo en estos términos. No es relevante. ¿Y por qué no es relevante? Porque, digamos, vos lo que tenés que hacer es reformas para que después finalmente tenga sentido blanquear. Vos no podés poner la carreta delante del caballo. Es decir, blanquear sin hacer reformas, bueno, van a blanquear algunos. En el 2009 blanquearon 20.000, digamos, ahora blanquearán algunos más. Pero, digamos, el punto está en que vos blanqueás y además tenés una perspectiva de que permanentemente tenés una situación que te conviene. No que una vez te hicieron un perdonazo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, vos decís que tendríamos que bajar los impuestos, además de blanquear, por ejemplo. Tendríamos que bajar impuestos, tendríamos que hacer reformas laborales institucionales importantes. Y después vendría bien pensar en un blanqueo, porque eso sería complementario. No digo que no lo hagan así, es posible que también lo hagan así. El blanqueo solo puede ser una cuestión de corto plazo y puede, en fin, llenar la primera página de los diarios, pero no ser demasiado relevante. Ayer, Juan, hablábamos hablábamos hace unos instantes de la licitación de ayer de las LEVAX del Banco Central, con importantes aumentos de la tasa en algunos tramos, en particular en los más largos. El Banco Central viene llevando adelante una política contractiva, quiere llegar, ¿no?, a fines de año con una tasa de inflación mensual cercana al 1%. ¿Estás de acuerdo con la política que viene llevando adelante el Banco Central? Sí, yo creo que no tiene muchas alternativas. Me parece que si estuvieras en el Banco Central no tendrías mucha alternativa a eso. Está bien. El punto está en que eso te obliga a tener una tasa muy alta, sobre todo, bueno, ahora se está empinando la curva, sobre todo de los tramos más largos. Ya lo hizo en el mercado secundario, lo que hizo ayer fue convalidar lo que estaba pasando en el mercado secundario. Digamos, y eso, digamos, es la forma de dar una señal de que vas a seguir luchando para tener una baja en la tasa de inflación. Lo que pasa es que eso, vos tenés que saber que eso tiene como correlato, el correlato es que vas a tener una tasa real de interés alta, y va a ser alta por todo el año 2018, ¿no? Y eso además también va a afectar el atazo cambiario, ¿no? Bueno, son las consecuencias de ir muy lento en materia fiscal. Tenés que ir muy fuerte en materia monetaria. ¿Crees, digamos, que este atraso cambiario que se está generando en estos últimos 2 años viene teniendo algún efecto negativo en el sector productivo? Cuando vos tenés, digamos, cuando vos no podés ganar competitividad por mejoras dramáticas en productividad, cuando no hiciste grandes reformas en materia de productividad, la forma de ganar competitividad es teniendo un buen tipo de cambio, ¿no? Como diría Guido Di Tella, digamos, un tipo de cambio, ¿viste?, recontra alto. Como tenés uno, no digo recontra bajo, pero tenés uno bajito, digamos, tenés la complejidad de tener poca productividad, no muchas reformas en el fondo, digamos, en la lista. Bueno, habrá algo de reforma tributaria, algo de reforma laboral, veremos. Y entonces tenés un tipo de cambio que no te ayuda. Bueno, no ayuda ni a los exportadores ni a los productores en general, ¿no? Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos entonces con las reflexiones del economista Juan Luis Bure sobre los problemas que presenta la economía, con algunos avances en materia fiscal, en materia inflacionaria, pero todavía un gran trabajo por delante. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.